Nadie planifica cuando se es joven o ya adulto que empieza, se casa y organiza una familia. Nadie planifica cómo destruir su familia, pero tampoco podemos dejar organizar una familia que pueda salir al azar. En este sentido, la planificación para que nosotros podamos tener una familia feliz, eh, esta noche hogar la vamos a dar en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Posteriormente, cuando la hermana Lucero nos dé otra oportunidad, pues eh, vemos la segunda parte. Pero en la primera parte vamos a ver cómo este maravilloso libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, la joya literaria, digo yo, de la escritura espiritual moderna que nuestro amado Padre Celestial tiene en su misericordia para darnos en estos tiempos de grandes desafíos. Vamos a ver los principios fundamentales o reglas elementales, cómo podemos nosotros construir una familia feliz. Los que me quieran acompañar, ubícanse ahí en su libro de Mormón, en el capítulo 5 de Segunda de Nefi. En ese particular, como antecedente histórico, ahí vamos a ver cuando los nefitas y lamanitas, liderizados los lamanitas por Lamán y Lemuel y los nefitas por Nefi, esos dos grupos se separan. Los nefitas, quienes adoraban a Dios, y los lamanitas, quienes no eran obedientes. Se separan y vamos a ver en ese capítulo qué principios poderosos, divinos y majestuosos nos presenta Nefi para la edificación de una familia feliz si nosotros la ponemos en práctica. Entonces, perdón, hermano, segunda de Nefi, ¿qué más? capítulo 5. Gracias. Ok. El que tenga una pregunta me interrumpe. No levante manito, que no manejamos aquí para ver las manitos, sino nos interrumpe, que aquí pues gustosamente paramos la instrucción. Entonces, en primera, el primer principio que nos muestra Nefi en el capítulo 5, en segunda de Nefi, él dice en el versículo 1, y he aquí que yo, Nefi, clamé mucho al Señor mi Dios por motivo de la ira de mis hermanos. Entonces vemos que Nefi, lo mismo podemos hacer nosotros como primer principio, desarrollar una confianza, una fe en nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo si no ejercemos fe en nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que desarrollar una confianza en Jesucristo, nuestro Padre Celestial, para que nosotros podamos buscar guía y protección. Nefi vio que su vida corría peligro y lo primero que él hizo fue confiar en Dios. Entonces ese es el primer orden de prioridad en nuestras vidas. Poner en primer orden a nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo de esa forma. Tenemos como segundo, en el versículo 5, ¿quién me puede leer por ahí el versículo 5? Yo, hermano. El 5. Adelante. Dice, y aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Ok. Entonces, en el segundo principio es buscar la revelación. Si nosotros estamos desarrollando una confianza con nuestro Padre Celestial y nos comunicamos con Él,
como hijos de Él, tenemos derecho, si estamos siendo rectos, tenemos derecho en nosotros buscar esa revelación. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos que en la antigüedad fueron tildados como tiempos difíciles, de grandes desafíos, donde el amor de muchos se enfriará. Y como estamos en esos tiempos difíciles, pues como padres tenemos que buscar revelación para guiar a nuestra familia hacia un sendero de felicidad. No ese sendero de que todos dibujamos que después de la muerte vamos a recibir una plenitud de gozo. No, no esperar llegar allá para sentir felicidad y gozo. No, eso lo podemos lograr aquí pese a los desafíos. Entonces, lo segundo es la revelación. ¿Quién puede ser el favor de leerme el sexto? Yo, hermano. Adelante. Sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Során y su familia, y a San, mi hermano mayor y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas y a todos los que quisieron ir conmigo. Y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y por este motivo escucharon mis palabras. Ok, entonces, gracias hermana. Ahí vemos en el orden de prioridad en nuestras vidas, el segundo orden. Primero Dios, segundo es la familia. No el trabajo, no las diversiones, no los amigos, no, la familia. Y una cosa que siempre me han enseñado a mí, si una persona no me suma, me resta, alejémonos de esa persona. Porque si yo soy optimista y hay una persona negativa en mi vida, pues si yo no lo logro cambiar a él, él me va a cambiar a mí. Entonces, Nefi se rodeó primero de su familia y de todas aquellas personas que creían en las amonestaciones, en las revelaciones de Dios. O sea, que buscaban ese conocimiento adicional que nuestro Padre Celestial. Entonces, y él se levantó como líder, no se quedó como un simple observador, sino levantarse como líder. Y tengan presente, ya todos nosotros sabemos que la iglesia es una fábrica de líderes. Aquí se fabrican líderes, personas que llegan, que no saben nada. La idea es recibir un llamamiento para que vaya capacitando y liderice. Aquí en nuestra iglesia no somos solamente ovejas, somos ovejas y líderes a la vez. El cuarto, ¿quién podría, por favor? Si me permite, lo leo. Yo le leo. Oh, Bueno, ok. Creo Va a hermana, leer, le cedo. como cuarto principio, va a leer el versículo número 10. Si pudieran prender su cámara, por favor, sería mejor para verles su rostro. Adelante. Le leo. Y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas según la ley de Moisés. Entonces, ahí vemos como cuarto principio, ellos se esforzaron por guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en ese renglón de guardar los mandamientos, debemos tener presente que hay pecados, como dice el presidente Spencer W. Kimball, pecados por omisión y pecados por comisión. A veces dice, no, pero yo voy bien porque no robo, no mato, no violo, no hago nada extraño, amo al prójimo y todo eso, pero entonces no queremos
o omitimos las otras partes que como verdaderos santos de los últimos días deberíamos de estar haciendo. ¿Cómo? La congregación de Israel, esforzarnos por trabajar ahí, guardar el día de reposo, pagar un diezmo íntegro, hacer otras cosas, servir al prójimo, que no debemos de omitir como verdaderos santos de los últimos días. Como quinta, ¿quién puede hacer el favor de leer el versículo 11 y el 13? Yo el 11. Yo, hermano. Dale. Y el Señor estaba Bueno, con yo voy a nosotros leer el 2 entonces. y prosperamos en gran manera porque plantamos semillas y a cambio cosechamos abundantemente y empezamos a criar rebaños, manadas y animales de toda clase. Y el 13. 13 dice, y aconteció que comenzamos a prosperar en extremo y a multiplicarnos en el país. Entonces, hemos visto 5 principios y en esos 5 principios ya el pueblo nefita tenía resultados. Dios empezó a bendecirlo y a prosperarlo, a cumplir esa famosa promesa que le hizo a Nefi, que le hizo a Ley, que a medida que guarden los mandamientos, prosperarán en esas tierras que él iba a dar. Entonces, ya ahí vemos resultados. Y son beneficiosos porque es la bendición de Dios para que nosotros seamos felices aquí en este plano terrenal. Entonces, viene el número 6. ¿Quién puede leer el número 12? El versículo 12. Y yo, Nefi, también había traído los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y también Capítulo, la esfera, o está bien, sí. Sí. ya, bronce, y también la esfera o brújula que la mano del Señor había preparado para mi padre, de acuerdo con lo que se ha escrito. Entonces, ahí vemos que como sexto principio tenemos que debemos de aferrarnos a la barra de hierro. Esa barra de hierro que vio Ley, posteriormente Nefi, que representaba la palabra de Dios, las escrituras. Uno de los enfoques o de las causas principales por qué las personas, miembros de la iglesia, se retiran de la iglesia, o sea, se inactivan, se enfrían su testimonio o se dejan robar el testimonio por el adversario, es porque se despegan de la barra de hierro y empiezan a mirar para los lados. Dejan de estudiar las escrituras. Si nosotros dejamos de estudiar las escrituras todos los días de forma significativa, nos vamos a enfriar. Entonces, cuando digo estudiar las escrituras de forma significativa, no es leerlas, es escudriñarlas. Jesucristo nos mandó escudriñar las escrituras, porque a mí me parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, si sabemos que en las escrituras tenemos la vida eterna, debemos de esforzarnos nosotros por escudriñarlas. Queremos conocer el carácter sagrado de nuestro Salvador. Queremos impregnar los atributos de Cristo en nuestras vidas. Entonces, debemos de esforzarnos. Cuando digo estudiarla, escudriñarla de forma significativa y diariamente, es que cuando estamos estudiando la escritura, estamos bajo el
la influencia del Espíritu. Y Dios nos va a dar impresiones, nos va a dar conocimiento nuevo y adicional. Incluso vamos a aprender mandamientos que si no los anotamos, no los registramos, más adelante se nos va a olvidar. Entonces, por eso es que un principio que está mucho en el manual de Ven, Sígueme es anote sus impresiones. Y no las vamos a anotar en un papelito normalito por ahí para después botarlas. Debemos de consagrar un cuaderno que nosotros podamos escribir nuestras revelaciones personales. Tenemos como otro principio, séptimo, el versículo 14. ¿Quién puede leerlo? Un hermano quería participar en la lectura. Yo lo leo, Adelante. por favor. Gracias. Adelante, mi estimado grupo. Y yo, Nefi, tomé la espada de Labán, y conforme a ella hice muchas espadas. No fuera que, de algún modo, los del pueblo, que ahora se llamaban lamanitas, cayeran sobre nosotros y nos destruyeran, porque yo conocía su odio y contra mí y mis hijos y aquellos que eran llamados mi pueblo. Ok, entonces ahí vemos como séptimo principio, brindarle seguridad y protección a la familia. Nuestros hijos es el blanco del adversario. ¿Por qué? Porque son los líderes del presente y van a ser los líderes del futuro. Cuando nosotros estemos ancianitos, son los que nos van a dirigir. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de esforzarnos, advertirles, mire, las estrategias del adversario son estas, las cuales busca siempre por medio de la obediencia, por medio de hacer estas cosas, que los hijos se descarrilen. Entonces nosotros debemos de brindarles seguridad y protección. No vamos a hacer así, como dice ahí, de espada, no. Pero el estudio de las escrituras y la oración en la familia son dos poderosas herramientas, y si las contagiamos con el ayuno, con aquello, eso se va a convertir en espada de doble filo que va a defender y proteger la familia en contra de los ataques de Satanás. Tengan presente que la familia es la obra canónica más importante de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos de protegerla, defenderla, custodiarla y guiarla, instruirla para guiarla hacia las moradas celestiales que nos esperan. Tenemos el número 8. Por favor, ¿quién lee el versículo 15? Yo, hermano, por favor, me permiten participar. Número 15. Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera, y de hierro, y de cobre, y de bronce, y de acero, y de oro, y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Entonces, ahí en el octavo principio vemos el tercer renglón de orden de prioridades en nuestra vida. Primero Dios, segundo la familia, tercero viene el trabajo. Debemos de, con el ejemplo, enseñar a nuestros hijos el trabajo honesto. Protegerlos a ellos de que no los agarre la ociosidad. El perezoso, dice en las escrituras, que no tienen parte en el reino de Dios. Entonces ahí vemos otro principio que Nefi le enseñó a su familia y a su pueblo. El 9, por favor, ¿quién puede leer el 16? Si quiere, yo le leo. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo del Salomón. Salvo
salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de sus construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Ok, entonces ahí vemos que la familia sin templo no puede lograr el objetivo terrenal, que es buscar ese sellamiento, esas promesas en ese santo recinto que nos asegure que después de la muerte vamos a estar unidos por todas las eternidades. Se requiere sacrificio a muchos. Creo que se desconectaron tantito por el internet, yo creo, ¿verdad? Creo que sí, creo que se les fue el internet, pero ya se han de conectar. Yo creo que pronto vamos a... Ya veremos. ¿Sabes? Decir que por lo pronto hicieron de lo que no estaba hablando, pero pues ya entró otra vez. Oh, espérame. Hermana, tengo una pregunta. ¿Qué días se Todos conectan para la noche de hogar? todos los domingos a las 8 de la noche, hora México. Eso Bien, después lo platicamos, hermana, porque como todo se está bien, grabando, bien. va a quedar feito el video. Aló. Adelante, hermano. Lo que Adelante, pasa. hermano Elder. Bueno, palabra cierta, cuando hablamos del templo, el adversario nos sacó de una vez. El adversario nos sacó cuando hablamos del templo, porque mi esposa y yo, después que prestamos 2 años y 9 meses como misioneros allá en la misión de Maracaibo, estamos ahorita planificando pues ser obreros del templo, por ahí por 1 año, año y medio. ¿Vio? Entonces, vemos que el templo es el símbolo supremo terrenal. No hay otro lugar más santo aquí en la tierra que sea el templo. Y cuando fuimos para el centro de capacitación misional allá en Brasil, pues aprendimos que los centros de capacitación misional es el segundo edificio más sagrado que hay sobre la tierra, porque es dedicado por un apóstol. Entonces, el templo es nuestro lugar de meta. Siempre que nosotros vamos al templo, llevamos todos los problemas, todos los desafíos, todos los obstáculos, todas aquellas cuñas que nos están obstaculizando nuestro progreso espiritual. Y cuando salimos del templo, salimos sin problemas, ¿no? Tenemos esos mismos desafíos, pero salimos con una claridad más elevada, con revelaciones de los cielos, para saber resolver esos desafíos. Entonces, Dios nos inviste con poder en el templo para que nosotros podamos ser poderosos instrumentos para trabajar en la edificación de su reino aquí en la tierra. Entonces, el número 10, por favor, el 18, ¿quién puede leerlo? ¿Yo puedo leer? 18. Y aconteció que ellos quisieron que yo fuera su rey, pero yo, Nefi, deseaba que no tuvieran rey. No obstante, hice por ellos cuanto estaba en mi poder.
Brit, Excelente. Entonces, ¿estás en el ahí grupo? vemos, Oye, ahí vemos cómo el 10º principio nos puede ayudar a nosotros para tener una familia feliz, como es el prestar servicio. El prestar servicio abnegado. No podemos ser muy diligentes afuera si no prestamos servicio dentro de las sagradas paredes de nuestro hogar. Debemos de esforzarnos, ¿sí?, para prestar un servicio abnegado y consagrado. Así como prestamos en el hogar, prestar en la comunidad, prestar en la iglesia, eh, en el lugar de nuestro trabajo, en todas partes. El número 11, el principio número 11. ¿puedo comentar algo? Adelante. Ok, bueno, pues nosotros hemos aprendido que debemos de ser una sola persona, tanto en la iglesia como en casa, donde estemos, porque más que palabras, lo que interesa es nuestro ejemplo. Entonces debemos de ser una sola persona en todos los lugares donde nos encontremos. Excelente. Me río. Me río porque cuando mis hijos estaban pequeños, una experiencia que me pasó, yo toda la vida como militar pues tenía un carácter fuerte. Debe ser por eso que mi Padre Celestial me mandó 4 varones, como tenía un carácter fuerte para educarlos bien. Pero resulta que yo aquí en la casa tenía un carácter fuerte y allá en la iglesia, en Socopó, cuando íbamos, era sonriente. Y una vez hubo un discurso de eso parecido, que como éramos aquí en la iglesia, teníamos que ser en la casa. Entonces, uno de mis hijos, el mayorcito, me dijo: "Vio, papá, usted aquí es uno y allá en la casa es otro". Entonces, cuando lo vi que estaba ya agitando las aguas, no dejando de escuchar allá, entonces yo le dije: "Bueno, compañero", y lo dije fuerte así: "se queda quieto, nos vamos para el baño y lo resolvemos allá". ¿Vio? Entonces, el, el presidente me miró y me dijo, yo era presidente de los hombres jóvenes, me dijo: "Presidente, pero la actitud suya así no". Yo le dije: "No, es que mi hijo quiere que así como soy en la casa me comporte aquí en la iglesia". ¿Yo? Entonces, no voy a hacer al revés, que así como soy en la iglesia me voy a portar en la casa, no voy a traerme la casa para acá. Entonces me dio mucha risa. Pero bueno, son cosas y eso es lo difícil de ser padre. Aprendemos a ser padre cuando los hijos ya abrieron sus alas y se nos fueron. Por eso es que a veces ellos nos dicen que nosotros estamos malcriando a los nietos. No, es que ya aprendimos a ser padres y ya aprendimos que no es necesario todo, la correa, el chuco, darle un cocorrón, no es nada necesario eso. Entonces, eh, nosotros, así como dice la hermana, buscar en todo lugar y en todo momento emular los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como el número 11. ¿Quién lee el 26? Yo lo leo. Y acaeció que yo, Nefi, consagré a Jacob y a José para que fuesen sacerdotes y maestros sobre la tierra de mi pueblo. Entonces vemos como el número 11, la autoridad y el poder del sacerdocio. Si tenemos hijos, siempre recordarle a nuestros hijos. Cada vez que mis hijos se iban a desaparecer para una actividad donde no era una actividad de la iglesia,
bien sea deportiva o con los compañeros por allá para celebrar, yo les decía, hijos, acuérdense quiénes son y a quién representan. Ustedes son sacerdotes y representan a Jesucristo. Entonces, el sacerdocio debemos de ayudar para que nuestros hijos se levanten como líderes espirituales. El número 12, por favor, ¿quién lee el 30? Y salta el número 32. No. A ver el 30. Y sucedió que el Señor Dios me dijo, haz otra plancha y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos, para que el beneficio de su pueblo, de tu pueblo. ¿Y el 32? Dale, continúo, ya. Y Continúa con el grabé lo 31. que... ¿El Continúe con el 31? 31. Sí. Por tanto, yo, Nefi, para ser obediente a los mandamientos del Señor, fui e hice estas planchas sobre las cuales he grabado estas cosas, y grabé lo que es agradable a Dios. Y si mi pueblo se complace con las cosas de Dios, se complacerá con mis grabados que están sobre estas planchas. Y si, hasta ahí nomás, y si mi pueblo Sí, hasta ahí. desea. No, hasta ahí, hasta ahí. Ya. Entonces, ahí vemos que Nefi recibió una instrucción. Lleve unos registros. Él fue obediente. Y gracias a que él fue obediente en llevar esos registros, tenemos el libro de Mormón. Y más de 2600 años, todavía sus palabras son eco para nuestra vida, nos enseña, a pesar de que ya más de 2600 años murió. Igualmente, los profetas que sucedieron, él mandó a que se continuaran esos registros. ¿Cuántas veces nuestros amados profetas nos han dicho, lleven sus registros, lleven un diario? Porque eso va a ser la única forma, después que nosotros partamos de aquí, que podemos enseñar a nuestra descendencia, a nuestros nietos, tataranietos, y con lágrimas abran los ojos y vean con los ojos espirituales, con lágrimas en sus ojos cuando estemos en el mundo de los espíritus y veamos a nuestra descendencia que tienen problemas y nosotros queremos ayudarlos. Y tienen los mismos desafíos que nosotros tuvimos y nosotros salimos victoriosos. Queremos enseñarles, pero no podemos. Entonces, la única forma de que nosotros enseñemos después de muerto es que dejemos un registro tras de nosotros. Un registro que, como dice Isaías, con espíritu de pitón, como de fantasma, pueda ayudarlos a ellos a enfrentar los desafíos que le aguardan. Nefi fue obediente, mostró una obediencia absoluta en llevar esos registros. Entonces, la suma de todas esas 12, de todos esos 12 principios, da un resultado, que es el número 27, y lo voy a leer yo. Y dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Fíjese ese gran resultado que tuvo Nefi. Durante toda la vida, después que se separó de sus hermanos los lamanitas, vivieron de una manera feliz. Ahora me pregunto yo, ¿tuvieron desafíos?
Sí lo tuvieron, porque en el número 34 dice que habían pasado 40 años y ya habíamos tenido guerras y contienda con nuestros hermanos. En una guerra hay bajas, hay muertos, hay heridos. Entonces ellos tuvieron grandes desafíos, más que nosotros, porque ahorita nosotros no estamos en guerra así física, tenemos la guerra espiritual. Pero entonces ellos tuvieron desafíos. Y ahí Nefi nos ilustra de que podemos ser felices, tener una familia feliz, pese a los desafíos que enfrentemos en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, venga lo que venga, hay que disfrutarlo, como lo dijo un apóstol. Porque si sabemos que estamos en el equipo ganador y estamos poniendo en práctica estos principios para tener una familia feliz, pase lo que pase, nos va a ir bien, porque estamos en el equipo ganador. Además de escuchar cómo podemos ayudar, pues, para que en nuestra familia podamos tener éxito y podamos tener una familia feliz. El presidente Mario Romney, en un discurso titulado Los beneficios del libro de Mormón, en abril de 1980, dijo lo siguiente: estoy seguro de que si en nuestros hogares los padres leen el libro de Mormón en forma humilde y con oración solos y con sus hijos, tendrán pues los siguientes resultados. Primero, el espíritu de ese gran libro reinará en nuestros corazones y en nuestras casas. Segundo, el espíritu de reverencia aumentará. Tercero, el respeto y la consideración mutuos crecerán. Cuarto, el espíritu de contención se alejará. Quinto, los padres aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría. Sexto, los hijos serán más receptivos y sumisos al consejo de sus padres. Séptimo, la rectitud aumentará. Y octavo, la fe, la esperanza y la caridad, el amor puro de Cristo abundará en nuestros hogares y en nuestras vidas, trayendo consigo paz, gozo y felicidad. No es fácil el que nosotros como padres podamos sentar a nuestros hijos. Bueno, estando ellos pequeños, sí. Yo recuerdo que nosotros, cuando los niños estaban pequeños, los poníamos alrededor de la cama, los pequeñitos chiquiticos que no podían leer porque no sabían, mi esposo agarraba uno y yo agarraba el otro. Y los grandes pues iban leyendo. Y a veces no era fácil, porque pues él llegaba tarde o los niños tenían clase temprano y tenían sueño, y no era fácil, pero yo recuerdo que nos esforzábamos por que cada uno de ellos pudiese leer y los que no sabían pudiesen repetir las cosas que nosotros íbamos leyendo. Y era una experiencia además de significativa en nuestras vidas, porque era una responsabilidad poder sacar adelante 4 varones y enseñarles algo que nosotros no habíamos vivido, como era ir a una misión. Inculcarle en sus corazones de muy pequeños el poder servir a Dios y el poder lograrlos, y hoy día ver cómo cada uno de ellos fue a una misión de regla y después nosotros pues embarcarnos en una y también llegar, pues hace que todas esas cosas pues valieran la pena. El poder enseñarles a ellos esos principios tan maravillosos que como miembros de la iglesia, nuestros profetas y nuestros apóstoles cuando en las conferencias nos enseñan pues, el poder edificar una familia fuerte y el poder tener una familia feliz. Realmente, pues el poder nosotros ver como padres que hoy día pues tengamos la oportunidad de poder compartir con los hermanos de que sí se puede tener la oportunidad de enseñar a nuestra familia el evangelio en casa y el poder tener el ejemplo
de estas cosas por delante, pues es lo que hace que muchas veces pues no tenga éxito. No ha sido fácil para nosotros poder mantenernos firmes en la iglesia, porque aun cuando conocimos la iglesia apenas estábamos, bueno, yo apenas estábamos uniéndonos como matrimonio, fueron muchos los desafíos que tuvimos que enfrentar para poder mantenernos firmes en la fe. El poder viajar 6 horas los domingos para asistir a la capilla, embarcarnos a las 3 de la mañana en un autobús con 3 niños pequeños y llegar a las 8:30 de la mañana a asistir a una reunión sacramental y a las 12 del mediodía regresar con esos 3 niños 6 horas más. Entonces, nunca nos fue fácil poder ir a la capilla porque siempre tuvimos la capilla lejos. Luego de eso, pues nos mudamos un poco más cerca y viajábamos todos los domingos a 1 hora y media. Después nos cambiaron a 40 minutos, pero después hubo un desafío porque no había transporte y a veces pues nos íbamos y no salíamos. Después el Señor nos bendijo con un carro y viajamos, seguimos viajando. Bueno, hoy día doy gracias al Padre Celestial porque la capilla queda cerca aquí, porque está aquí mismo en Pedraza. El primer desafío, el primer domingo que nosotros fuimos, fue que de aquí para allá nos dieron la colita, pero de allá para acá caminamos 1 hora de regreso a nuestro hogar. Y me siento feliz porque puedo caminar y llegar a la capilla. Anteriormente tenía que viajar 6 horas y después pues 1 hora. Pero me siento feliz de poder caminar 1 hora e ir a la capilla y poder así renovar los convenios con el Padre y decirle que estoy dispuesta a seguir adelante. Realmente el poder nosotros tener el Evangelio ha sido como esa ancla que se fija para poder nosotros continuar. Realmente el poder saber que tenemos un Dios que nos ama y que sabe nuestros desafíos, pero que nos ayuda para que podamos enfrentarlos, pues es lo que nos mantiene como familia, como esposo, aún nuestros hijos, lo lejos que ellos están y siempre están pendientes de que nosotros podamos ir y reunirnos con ellos. Y anhelo el poder estar con ellos y el poder seguir pues ayudando a mis hijos a que puedan seguir pues sirviendo al Señor. Esto pues complace cada una de mis esfuerzos por seguir firme en el Evangelio. Bueno, hermanos y hermanas, esta es nuestra humilde noche de hogar y la queremos dejar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienen alguna pregunta, alguna acotación, pueden hacerlo. Yo soy Andrea, soy de Argentina y lamentablemente madre soltera, conocí la iglesia ya cuando tenía a mis hijas preadolescentes y lamentablemente me inactivé. Fue muy difícil la crianza, no tuve el apoyo de un sacerdocio y, y perdí una hija de 16 años con depresión, se suicidó. Y esto que ustedes recalcan, ¿no? Yo sé que es así, que es verdad. Yo sé que ser obediente, como decían en las escrituras, se puede vivir feliz y más con la familia. Hay periodos donde fui muy feliz con mis hijas, a pesar de que estaba sin trabajo, a pesar de que pasé muchas dificultades, pero el Señor, en su gran misericordia, me hizo ver que mi hija está bien, junto a mi madre. Y sí, insto a los hermanos que tengan hijos pequeños que es mejor tener una familia feliz que pasar por mucho sufrimiento de no haber sido obediente. Eso quiero compartir. Muchas gracias, hermano. Gracias, Gracias. hermana.
hermanito, sí, en este tiempo es muy importante la familia, porque nosotros como padres estamos enseñando también el Evangelio a nuestros hijos y para que ellos también estén salvos y para que el Padre Celestial también nos los cuide y, y nosotros es el deber como padres ayudarles a ellos, porque si no es así, ¿qué esperamos? Esperamos que el adversario les arrebate a ellos y les lleve por otro camino. Entonces nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos y estos principios que nos está dando, eh, son tan, como le digo, a mí me llegó tan profundo cada uno de estos, porque a veces cuando uno lee las escrituras, yo me pongo mi nombre, siempre no, me pongo mi nombre, digo yo, Mari y tal, tal. Entonces comienzo a leer y nos va llegando más profundamente estas palabras que nos sirven como guía, como orientación y para fortalecer mucho a nuestra familia, porque yo creo que el amor y la fe debe siempre reinar en nuestros hogares, la comprensión para nuestros hijos y saber escucharles, porque muchas veces cuando nos descuidamos o cuando no les sabemos escuchar a nuestros hijos, ahí es cuando pasa muchas cosas. Pero Dios siempre está para fortalecernos y guiarnos como padres para seguir adelante y para siempre soñar. Bueno, yo tengo mi familia que es solo mi hijo. A mí sí me hubiese gustado tener mi esposo, mis hijos y mi persona. Pero bueno, solo Dios sabe por qué fue que me separé, pero yo me siento muy feliz. Yo me siento muy feliz porque yo tengo mi hijo y como siempre se recalcar a mi hijo, la familia eres tú y yo, ¿ya? Y como familia tenemos que salir adelante. Como familia tenemos que estar pendientes de cada uno de nosotros. Sí, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Mi hijo también es muy consciente en todas las cosas, pero igual uno tiene que seguir ahí ayudándole para que siga adelante. Y yo siempre estoy muy agradecido a Dios, yo le estoy muy agradecido por cada una de las cosas que Él me ha hecho ver en la vida. Y los desafíos que hemos tenido, estamos saliendo adelante los dos. Siempre yo les decir, yo dejo todas esas cosas en manos de Dios y sé que Dios nos va a bendecir y Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, hacer el servicio en la iglesia, el servicio a la comunidad, el servicio a todos, porque cuando Dios nos ve que estamos trabajando, que estamos ayudando, que estamos estudiando las escrituras, nos estamos instruyendo y todo eso, Dios ve el corazón de nosotros y por eso Dios siempre llegan las bendiciones, no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Y por eso siempre tenemos que tener mucha fe y agradecerle a Dios cada momento, cada instante de nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Mi estimado obispo, ¿alguna impresión que quiere compartir? Claro que sí. Muchas gracias, Adelizarra, por permitirme poder dar mi impresión. Estoy agradecido con el Padre Celestial, de verdad que por medio de la tecnología, con el buen uso, poder conocer muchas familias que jamás pensé ver. Y eso para mí es un privilegio. Quisiera darles un buen ejemplo sobre la familia. Algo muy importante que siempre yo he cultivado es el amor y el respeto. Cuando nosotros aprendemos a amar un corazón sincero, centrado en Jesucristo y mucho respeto en el seno familiar, yo creo que eso nos ayuda mucho a conservar y a mantener un matrimonio por las eternidades. Son 32 años de casado que tengo con mi esposa, y he podido dar testimonio de cómo el Evangelio de Jesucristo ha cambiado mi vida. Llegar a ser obispo en una temprana y corta, eh, yo diría que prematuro tiempo, porque
Es como ir al liceo y estar en primer grado y que te pasen para bachillerato, pues. O que te gradúen de una vez como técnico superior. Bueno, para mí es una satisfacción eh, haber obtenido de ustedes como esposo ese gran banquete que nos acaban de dar. Y cuando nosotros amamos y respetamos a nuestras esposas, a nuestros hijos y aprendemos a escuchar, vamos a entender y comprender cómo podemos nosotros ayudarles a ellos a fortalecer más el testimonio a través de las escrituras, la oración, las noches de hogar. Todo esto nos va a permitir mantener unida a la familia y vamos a tener al enemigo fuera de nuestro territorio, pues como ya lo decían anteriormente, el enemigo siempre estará ahí acechando y nosotros no debemos darle cabida. Cuando nosotros oramos constantemente y nos centramos en Cristo, todas esas malicias salen de nuestro hogar y vamos a tener un hogar fortalecido y con mucha paz como debe ser. Quiero decirles que a todas las mujeres que nosotros los hombres debemos de honrarlas y amarlas mucho porque son mujeres trabajadoras que se esfuerzan mucho por darnos cada día esa garantía de poder vivir, de darnos ese ejemplo tan maravilloso. Y nosotros como padres debemos de conformar, de buscar, de unir siempre a nuestra esposa, ser un solo cuerpo, donde podamos siempre estar ahí en comunión con nuestros hijos, para que ellos puedan vivir el Evangelio de una manera plena. Y sé que esta es la iglesia verdadera, que el Señor nos promete muchas bendiciones, que nos ama y nos conoce a cada uno de nosotros, que Él nos da fortaleza para poder sobreponernos a todos los desafíos que vamos a tener. Jesucristo ya los vivió y Él pudo fortalecerse gracias a su fe, a su compasión y a ser obediente y cumplir los mandamientos que el Padre le ordenó. Entonces, lo único que debemos hacer nosotros es ser obedientes, cumplir con los mandamientos y las bendiciones sobreabundarán. Yo testifico de que Jesucristo vive, que Él es el único medio por el cual las familias pueden ser felices. Que Él nos promete una vida eterna si nosotros somos obedientes y cumplimos con Él. Tenemos profetas que velan por nosotros y sé que la oración también tiene mucho poder, hermano. Y todas estas cosas las dejo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.